he hecho un esquema de una página sobre los 30 puntos principales. Es con el único afán de llevar una guía ordenada y completa para poderme referir a una querella que dificulta profundamente mi derecho a la defensa. Dejo en manos de mis queridos colegas y defensores, don Jorge y don Isaías, la defensa técnica. Es probable que por información de abogado en algunos momentos haga consideraciones del índole jurídico, pero mi declaración se referirá a los hechos, al contexto y al verdadero motivo que tiene Jorge Campos para tenerme hoy sentado en el banquillo de los acusados, lo cual acepto tranquilamente como parte de un largo proceso en donde sus ataques han llegado a posiciones insospechadas, como lo verán de seguido vuestras autoridades. Debo decir, para empezar, que toda esta querella se concreta en el plan de mercadeo publicitario que a costa mía usa Jorge Campos en su frase que dice que él ha perdido todos los juicios en contra mía. Esta querella tiene un objetivo desde el arranque que es, perdón, no estoy acostumbrado a declarar aquí. Usted me dirá cómo lo... No se trata que nos dice, por supuesto, de ninguna manera. No, lo haré con menos velocidad. Sí. Aquí hay que dejar claro que esta querella es parte de una seguidilla de querellas y de ataques en los medios de comunicación y de muchas maneras, especialmente en foros de colegas, en WhatsApp, etcétera, etcétera. Yo me entero que estoy querellado por Jorge Campos porque un viejo amigo y colega, Bernardo Peralta, ofrecido como testigo, me manda 2 fotos de un WhatsApp donde Jorge Campos Calderón reproduce 2 partes de su querella, una en encabezado y otra con un círculo rojo, así está en nuestra contestación, es prueba documental. Pido dictamen psicológico forense para ver si Juan Diego Castro es inimputable. Ahí empieza el golpe de Federico Campos, Jorge Federico Campos Calderón, para seguirme desprestigiando, ahora simulando el papel de víctima. Pero está tan mal hecha la querella, como casi todo lo que él hace en contra mía, que vamos a probarlo ahora, que lo pierde siempre o lo gana y lo anula, allí me exhibe como un loquito. Es más, en el expediente está, consta vuestras autoridades, que pidió efectivamente un reconocimiento psicológico forense. Por supuesto que no me sometí, es todo mi derecho, pero ofreceré oportunamente como prueba para mejor resolver a este tribunal un dictamen de psicólogo forense de parte donde descarto todas las aseveraciones de mala leche hechas por Jorge Campos. ¿Por qué dice él que yo he perdido todos los casos contra él? Para insinuar que él me gana todo. Es tan paradójica esta acción penal y civil que más bien él debería pagarme a mí, porque gracias a la propaganda falsa que se hace en mi contra, gracias al desprestigio que él montó con un hermano biológico en torno a la agresión de mi madre, bastaba escucharlo cómo se solazaba ahora en la lectura que yo demandé a mi madre octogenaria y que él y mis hermanos yo los demandé. Lo que él oculta es que mi hermano Víctor Rafael, testigo aquí, le sacó a mamá 22 millones de colones que le giró a Jorge Campos por honorarios en 2 casos que él perdió, del que ahora vamos a hablar. Miente también en los antecedentes de la querella cuando dice que él solo ha representado a Víctor Castro en un caso que lo defendió y perdió porque se consiguió a pesar de los 22 millones. Él también hizo un caso ridículo donde me denunció
por violencia doméstica contra un hermano. ¿Qué criterio se imagina? Él me acusó como agresor de un hermano. Fue tal el ridículo que hizo que el juzgado de violencia de Cartago se lo rechazó desde el primer momento. Pero vamos a la relación personal con Jorge Campos Calderón. Resulta que en 1972, porque yo tengo 50 años de no dormir solo, ni con un perrito chihuahua, ni con un perrito bulldog francés, ni con un mayordomo. Yo duermo con mi esposa. La primera murió, soy viudo. La segunda me divorcié y la tercera, que es Sarita, desde hace 23 años. Soy un hombre feliz, romántico y apasionado que puede decir que tuvo sus altibajos en sus vidas matrimoniales, pero vivo feliz. No vivo solo, vivo en paz. Entonces, ¿qué sucede? En mi primer matrimonio, que me casé de 16 años y medio, yo fui al colegio nocturno de Cartago a hacer mi quinto año y le alquilé a don Chencho. Lo lee en la querella que Crescencio Campos era un viejito morenito chiquitico que no tenía dedos, tenía la mano así y contaba la historia de cuando le reventó una bomba. Pues precisamente en los primeros meses de 1972 yo viví en una casita donde los Chenchos, en Cartago hay una calle que se llama Los Chenchos. En el Banco Crédito Agrícola en Cartago hubo un Chencho de gerente. Los Chenchos son una familia reconocida y querida en Cartago. El papá de él, Jorge Hernán Chencho, el tío Bernardo Chencho. En Cartago, como en Alajuela y en Paraíso, los apodos no ofenden a nadie, menos en este caso, que yo no se lo dije a él, se lo dije a Bernardo Chencho. Otro detalle, en el lindero de lo jurídico y lo facto, ¿dónde está el nombre de Federico Campos en las imputaciones que él señala como delictivas? ¿Dónde dice el post que él dice que salió en Facebook? Porque hasta eso, una certificación espuria como esa, mal hecha, impugnada en este momento en la dirección de notariado y en el juzgado notarial, como está acreditado en los autos, ni siquiera juntó el video al que hace referencia. Ese video no existe, esa es una invención que hace Jorge Campos, de quien no se habla en ninguna de las frases de la publicación que él acusa como ofensiva a su honor. Bueno, resulta que haciendo memoria, me acordé de un bebé que llevaba en el cochecito ahí, que le decían Chenchito, tenía como un año o algo por ahí. Jorge Campos nació en febrero del 71 y yo viví alquilándole la casita a su bisabuelo Chencho, don Crescencio, en el 72. Lo llevaba en coche, todos los vecinos le decían Chenchito, es más, Chenchito, de Chencho, como él reconoce su bisabuelo. No se lo digo a él, no sé si le molesta o no, pero usted puede ir a todo el barrio de Los Ángeles, a la Puebla de los Patos, a la Cruz de Caravaca y al barrio de los Chenchos, y los Chenchos son los Campos de Cartago. Extrañamente, en los años 80, yo tengo un hermano de la misma edad de Jorge Campos, nacieron en el 71, ya cincuentones, que se llama Pedrito, le decimos, ingeniero civil. Y tenía un compañerito en el colegio de los 80 que le contaba a mi mamá y a mi papá y a mí que sufría mucho porque el papá del compañerito le pegaba y mandaba al hospital a la mamá de ese chiquito, que era una maestra. La golpeaba mucho. Era una cosa espantosa. Pedrito, que es muy sentimental, le daba mucha lástima saber que tenía un compañerito que sufría mucho porque el papá le pegaba a la mamá. Del año 94, de 90 a 94, yo conocí a Jorge Campos como estudiante de la Escuela Libre de Derecho. Yo pienso que debe haber sido alumno mío en el curso de criminología, porque guardo un par de libros que él me regaló como alumno. Y andaba enamoradísimo de otra chiquita, Sandra Brenes, pero Sandra tenía un novio galán, así todo un Latin Lover, Sigifredo.
Y Jorge sufría terriblemente porque Sigifredo era, bueno, qué decir, además de moreno, muy grande y bien parecido. Lo que pasa es que Sigifredo tiene un accidente de tránsito y se mata. Y Sandra queda sola. Jorge Campos va convenciéndola hasta que logra casarse con ella el 8 de noviembre de 1997. Vea qué curioso. Mañana va a estar de bodas de plata si no se hubiera divorciado de Sandra. 25 años de casado. Lo que pasa es que Sandra solo se lo aguantó uno. ¿Por qué? Porque en el 2001 Sandra me tocó a buscar. Un poco pensando, porque Jorge Campos le decía que yo era un enemigo muy peligroso desde entonces, no desde hoy o desde hace un año. Él decía eso a Sandra. Sandra había sido agredida espantosamente por Jorge Campos. La intentó ahorcar 5 veces, casi la mata en un apartamento donde vivían en Llorente de Tebas. Sandra me lo contó y la furia de él es porque ella no era virgen. Ahora vamos a ver, porque yo tuve que retractarme en un caso de los 225 delitos que él me metió porque amenazó a Sandra si declaraba. Pero ¿en qué termina eso? Yo le digo, Sandra, yo no me voy a meter en este pleito. La verdad, yo conozco a Federico y no tengo esa especialidad en Derecho de Familia, así es que mejor usted busque un especialista. Pues ella se fue de Rafael Guerrero. Rafael Guerrero le apretó los tornillos a Jorge Campos y se divorciaron el 18 de mayo del 2001. Jorge Campos, que padece de ataques y de cuestiones extrañas, estaba enfurecido y la perseguía en una machincha que tenía un órgano que era como un tanque ruso de la Segunda Guerra Mundial. Y allí en la rotonda, cuando Sandra venía de un curso de artes con su profesor de artes de la Universidad de Costa Rica, la chocó por detrás, le desbarató su carro y se fugó, se dio a la fuga y casi la malquiebra. Por eso en el expediente hay documentos que constan también en el caso de violencia doméstica que él montó para mi madre y mi hermano biológico Víctor, donde está el expediente administrativo del Registro Nacional, donde yo defendí a Sandra por lo que ella cometió un error derivado del ataque y de la agresividad de Jorge Campos. Todo este juicio, todos los cuentos que él cuenta, que yo le pegué a mamá, que la viejita, que no sé qué, todo eso, igual que mi hermano Víctor Rafael, que es otro agresor, que intentó ahorcar a su esposa, Ethel Carranza, ofrecida aquí como testigo, y que le despedazó un carro a patadas y que está condenado a 3 años con ejecución de la pena. Los dos, él y Víctor Rafael Castro Fernández, insisten en que yo he sido un agresor. Falso de toda falsedad. La leyenda negra que ellos desplegaron en mi contra fue terrible y ahora vamos a ver cómo él no solo la revive en esta extraña querella mal formulada que imposibilita el correcto ejercicio del derecho de defensa. Claro está que para perjudicarme y ganarla. A Jorge Campos le pasó lo que a una contraparte de un señor que tenía un restaurante muy bonito en San José, tenía un automóvil Volvo y atropelló en un semáforo a una señora muy hermosa, gordita. Entonces la señora era tartamuda y la tocó y se le quebró la parrilla, que es de plástico, al Volvo. Y entonces el español decía que cómo le iban a cobrar daños y perjuicios, que la señora no tuvo lesiones y que más bien por el susto se recuperó de la tartamudez. En este caso, si pudiéramos ver las cuentas de Jorge Federico Campos, vamos a darnos cuenta que él ahora tiene 4 o 5 juicios porque le ha hecho creer a la gente que me los va a ganar. Al final vamos a referirnos a eso. Por eso él será incapaz de probar de dónde salieron los 20 millones, cuál es su daño moral,
cuánto ha sufrido, porque no se sometió él a un examen psicológico para ver cuánto dolor le da que haya salido un post en Facebook que dice que habla de él. Es tal su obsesión que él dice que habla de él, pero en ningún momento se menciona su nombre. Bueno, esa es la primera fase, desde que lo conocí como Chenchito hasta que le echó la machicha encima a Sandra y casi la termina de volver loca. Tan es así que la psicóloga que está ofrecida como testigo solo para que diga que atendió a Sandra Brenner, ex esposa de Jorge Campos, en el Registro Nacional, y que la incapacitó un mes en la época en que él, con la machincha, le desbarató el carro. La segunda fase es del 2003 al 2011, y aquí es muy interesante. Ya aparece Jorge Campos como defensor público y caso. Química Sur contrata para atender un fraude de 70 millones de colones que el cajero interno de Pintura Sur, quien Bernardo Chencho Campos Castro había hecho desde la caja interna. Pero oiga, tenía que contar con muy buena asesoría jurídica, porque él como cajero nunca firmó los cierres de caja durante años y se llevó ese montón de millones. Me acuerdo, perdón usted. Esto es algo. Es que se me seca la garganta, mejor para. Resulta que cuando voy a ver el expediente, ya mis clientes sabían que ese era un asunto que estaba perdido porque no había cómo acreditar que el cajero era él. Y me topo con Jorge Campos. ¿Cómo está, profe? Aquí usted está listo, dice, como ese estilillo del burlón. Ustedes lo podrán ver cada vez que yo hablo, ahí sigue haciendo ese gesto que ya merece muchas regañadas de los tribunales, pero ya a mí lo que me hace gracia. Aquí está listo, profe, esto está ganado, mi tío es inocente. Y yo le dije, mire, ¿y cómo le tocó a usted la defensa pública de su tío? Ah, casualidades, casualidades. Y ahí él fue el que usó la palabra el bajo mundo, profe, el bajo mundo. A veces salen los diablillos del bajo mundo. Bueno, Jorge, no se preocupe, mis clientes tenían que denunciar esto por cuestiones de seguros y otras cosas. Efectivamente, él escogió ese caso para que le tocara a él y ganara el primer caso de su vida. Bueno, en el 2004, del 2004 al 2010, me vuelvo a topar con Jorge. Él se ofrece a los clientes, él los llama. Cuando ve un caso que sale por la prensa o algo, él llama y dice, mire, yo le he ganado todos los juicios a Juan Diego Castro, contrátenme, hasta le hago descuento. Bueno, era el caso de la violación espantosa de los karatecas, María Laura Víquez. Ese juicio fue en el tribunal del tercer circuito de Pavas. Él era defensor de uno de los dos hermanos Alvarado, no recuerdo el segundo apellido, los dos karatecas. En el caso estaba con otro muy amigo, del íntimo amigo, de andar a caballos juntos, no como los caballeros templarios que andaban dos en un caballo, sino cada quien en sus topes, en sus caballos, son caballistas. Andrés Pérez, el famoso juez que recibió una coima en el tribunal de la zona sur por soltar unos narcos mexicanos. Ahora vamos a hablar de don Jorge Lunar. Entonces resulta que la sentencia es una condenatoria para uno de los karatecas Alvarado y lo dejan detenido. Aquello fue desmayos y una cosa terrible. Y absuelven al detenido de Jorge Campos, el otro Alvarado. La sentencia es anulada en toda la extensión del fallo. Por lo tanto, vamos de nuevo a juicio. La familia de María Laura estaba harta de 6 años de combate, prensa, medios, insultos. Los Alvarado y los abogados de los Alvarado tenían una batería, la cruda verdad, la verdad cruda, páginas de Facebook,
sitios web insultando a la muchacha, como es el estilo de Jorge Campos. Bueno, allí se llegó a un acuerdo en donde los karatecas, especialmente el cliente de Jorge Campos, le cubrieron a la familia y a María Laura una suma que fue donada al Hospital de Niños. Yo ahora no preciso si fueron 5 o 10 millones de colones. Andrés tuvo una idea para que el asunto se sobreseyera y ahí murió. Así es que no fue que lo ganó, simplemente se transó. Lo que pasa es que en la propaganda negra de mercadeo en la que me usa Jorge Campos a mí, pues él simplemente cuando consigue un asunto me lo gana. Bueno, en el 2010 el asunto se pone muy complicado para él, porque es el juicio de la vida de Jorge Campos. Basta ver las fotos en los medios de prensa escrita donde sale así: cuando condenaron a Ricardo Allen a 20 años de prisión. Yo, señora jueza presidenta, señoras conjuezas, nunca en 42 años de ejercer el derecho he defendido narcos, agresores o corruptos. No he amasado un céntimo de mi dinero con el sucio producto del narcotráfico y la muerte. Él pierde ese juicio y se hace un bochinche aquí en los tribunales. Le pega una insultada y le dice maricón al colega Yachin Castrillo, porque Yachin representaba a un juez que fue el que le echó a perder la coartada a Jorge Campos. ¿Cuál era ese juez? El juez inteligente que hizo doble respaldo de un CD con evidencia en ese caso. Ahí venía el truco del bajo mundo, los diablillos salen. Cuando yo hablo del bajo mundo me refiero al inframundo, al diablillo, a los diablillos que hay por todos lados, no a una red de corrupción. No sabía Jorge Campos que había una copia del disco y se le cae la coartada. Como Yachin va con el juez al que le van a pedir una declaración, no sé por qué, él lo trata de maricón y lo insulta y se van a agarrar a trompadas. Tan es así que yo asesoro a Yachin en la querella en la que Jorge Campos tiene que pedirle perdón y retratarse. Eso, a él decirle que defendió a Ricardo Allen, bueno, eso sería, es más, tiene una frasecilla muy corronga, dice, contra el derecho al olvido. Es más, cuando he tocado lo de Sandra, que es cierto, y que no se trata de excepción de verdad, sino que es el contexto de todo esto, de por qué él me ataca y me ofende, y también está querellado aquí por un video que hizo en diciembre de 2017, que al día de hoy está en las redes sociales, ahora vamos a hablar de eso, simplemente para tratar de tapar con el derecho al olvido o con un dedo en sol de la verdad cuando intentó ahorcar a Sandra 5 veces por no ser víctima. Es precisamente en el 2011, papá muere en el 2006 y allí mi santa madre, manipulada por Víctor Rafael, había decidido hacerse con la fortuna que dejó papá. Y no nos quedó más a los hijos de mi hermanita fallecida Mirta y a mí que plantear una denuncia por administración fraudulenta, que yo no la planteé, la planteó el fiscal de la compañía, aunque Jorge Campos diga que yo denuncié a mi madre. No, yo después actué como actor civil, como querellante contra ella y mis hermanos, que se iban a echar a la bolsa una fortuna porque no era justo. Había un testamento que ellos sí respetaban. Pero claro, aquí aparece Jorge Campos haciendo de las suyas. Y nos vamos al proceso disciplinario de Sandra María Brenes, ex esposa de Jorge Campos Calderón. Resulta que ella me busca para que la acompañe a un proceso disciplinario
y le ayude a interrogar a los testigos en un órgano director del Registro Nacional. Allí están las actas cuando ella narra con precisión cómo Jorge Campos la chocó, la persiguió, todo lo que había hecho, los momentos de terror que ella vivió cuando intentó ahorcarla y sobre todo cuando le chocó ese carro. Ella cometió un error, tenía un trámite registral, Sandra registradora debía liberar la casa A y no la casa B, que era una edificación dúplex donde las casas son idénticas, solo varían con un dígito del folio real y canceló la hipoteca donde no había. Eso le llevó a un proceso ordinario que ella pudo demostrar que era el nivel de tensión que durante años le ha provocado Jorge Campos. Ahora vamos a ver por qué él hizo esa maniobra con los diablillos del bajo mundo para que yo tuviera que retratarme en el caso no de 25, 225 hechos por injurias, calumnias y difamación. Claro, otra cosa que es importante decir, señora jueza presidenta, es que mi hermano Víctor Rafael es el gran financista de Jorge Campos. Yo estoy seguro que Víctor Rafael le paga para que él haga estas querellas. De hecho, así como se mete en muchos juicios y cuando ya no hay honorario sale en carrera. Ahora lo vamos a ver. En la tercera fase del 2008 al 2012 es la fase más caliente de los ataques de Jorge Campos. Ahí estamos hablando del gran conflicto familiar, fratricida, montado por Víctor Rafael Castro Fernández, un testigo que viene hoy a declarar, mañana, no sé cuándo, para aterrorizarlo. Por favor, tiene 4 demandas en mi contra en este momento. ¿Con qué transparencia y justeza va a venir a declarar un sujeto que solo es mi hermano biológico, que me ha hecho muchísimo daño? Pues obviamente con el afán de hacer más daño. Pero bueno, allí se da el caso del gran fraude. Para tener una idea muy breve de por qué Jorge Campos se echa a la bolsa 22 millones de colones de la plata de las cóncavas S.A., es decir, de la mutual de mi padre, girados por órdenes de Víctor Rafael, y hizo fracasar los 2 casos en que él estuvo como codefensor en una y como denunciante de violencia doméstica en otra. En el caso de la administración fraudulenta, los bienes eran 250 hectáreas de terreno en Dulcenombre de Cartago, 200 en Dulcenombre de Cartago, Las Cóncavas, y 50 en Virricito, Paraíso de Cartago. Una cartera de piedra con sus equipos y quebradores y máquinas, una lechería con más de 1000 cabezas de ganado, vehículos Mercedes-Benz, 9 casas de lujo, una gran fortuna de la que a mí mi papá me heredó el 10% y lo defendí y lo recuperé. ¿Por qué? Porque en el 2011 Jorge Campos asesora mal a mi madre y a Víctor Rafael y les dice que no vayan a una asamblea de socios de Las Cóncavas S.A. porque hemos removido otro juicio que perdió Andrés Pérez, el incidente de remoción de Albacea por manejos indebidos de los fondos de la mutual. Removimos a mamá, por supuesto que la teníamos que remover. Lo que no dice Jorge Campos es que mamá era una viejita manipulada horriblemente por Víctor Rafael para quedarse con todo, como finalmente lo logra, y él se adueña del 30% de la herencia de mamá más el 10% de él cuando mamá muere. No logró hacer lo mismo con los 6 décimos de los otros 6 hermanos Castro Fernández. Bueno, allí en octubre del 2022 se firma un finiquito donde Jorge Federico Campos le cobró
a pito y caja un dineral Andrés Pérez. Cuando se estaba negociando sacó otro montón de millones, pero no tengo documentos para probar cuál fue, porque se le había secado la matica de tabaco. Viene lo peor que hace Federico Campos en mi contra, Jorge Federico Campos Calderón. Se le ocurre ponerse de acuerdo con Eric Romero, abogado de Antonio Álvarez de Santi, en un caso en el que mis colegas y yo defendíamos al chofer de un furgón que estaba acusado de haber lesionado al eterno candidato Antonio Álvarez de Santi ahí en Entre Ríos. En ese momento el juicio interno en mi familia estaba muy caliente. Yo iba a hacer las conclusiones ese día y Fray Isidoro de Mesquís, un padre capuchino de Cartago, amigo de mi familia de toda la vida y mío en particular, me llama al celular y me dice: Juan, cuídate, Víctor lleva a tu madre para que te insulte en algo que tenés aquí en los tribunales de Cartago. Va a hacer un show, va a gritar que vos le estás robando la vida y que la finca y que vos la agredís. ¿Cómo, padre? Sí. Minutos después me llama mi hermana Diana: Juan Diego, mamá y Víctor van para el juicio que usted tiene en Cartago, le van a hacer un escándalo. Cuando yo veo que llegan, Víctor me hace así, como de aquí a, tal vez como de la puerta al estrado. Entonces yo me vengo de él, lo empujo y le voy a dar una trompada. En ese momento, mi cliente, que es un chofer de furgón con un toro, dice Jorge Campos que era mi guardaespaldas. Él siempre me ve lleno de guardaespaldas y que puede ser que piense que los gemelitos que están aquí también son mis guardaespaldas. Pero bueno, resulta que en ningún momento toco a mi madre. Y él, sabiendo que es falso, que yo haya tocado con una pluma a mi madre, se viene desquiciadamente y presenta una solicitud de medidas cautelares que titula denuncia en contra mía, y sus clientes son Víctor Rafael Castro Fernández y Carmen María Fernández Robles. Hoy vuelve a repetir el cuento que yo agredí a la viejita octogenaria y que hubo un caso por violencia doméstica en mi contra. Mentiroso. En ningún momento yo fui condenado por ese caso. Todo lo contrario, señora jueza presidenta. El mismo día, Álvarez de Santi, Federico Campos, Jorge Federico y Víctor Castro dieron declaraciones a la Nación, y la Nación me exhibió en primera página con una gran noticia: Juan Diego Castro agrede a la mamá. Busque esa página en la Nación para que vea que yo los obligué a quitarla en la campaña política por datos falsos. Pero Federico Jorge Campos Calderón, cuando yo contesté esa publicación falsa, él, con sus contactos en la Nación, los diablillos del bajo mundo, me atacó ferozmente en derechos de respuesta, insultándome y exhibiéndome. Pero ahí no terminó el odio, la hazaña, ni los honorarios que él recibe por atacarme. Vamos a ver lo que hizo en diciembre del 2017 con este cuento. ¿Qué pasó con ese caso de violencia doméstica que él tanto cacarea? Lo que tenía que pasar. Su testigo estrella, don Antonio Álvarez de Santi, testigo que tuvo que agarrar en sus brazos a mi madre para que yo no la matara. ¡Qué charlatanería, señora jueza! Cuando ese individuo capaz de peores cosas estaba a más de 10 metros de mamá y yo nunca me le acerqué a ella. Fue a Víctor Rafael por provocador y por mala gente. Bueno, no le llegó a declarar el juicio de violencia doméstica. Se le cayó. La ruindad de esta gente no tiene nombre. Hicieron escándalos terribles en la Nación. No era la primera vez que Víctor Rafael recurría a exhibirme con 5 o 6 casos de violencia doméstica. Es más, aunque le dé risa a Jorge Campos, ahí
tenemos nosotros que hubo otro caso donde Andrés Pérez, Jorge Campos y mi madre me denunciaron por amenaza con arma de fuego y agresión de mujer a mamá, diciendo que yo me metí con una pistola a la casa de ella y le puse un revólver, una pistola, no recuerdo, un arma de fuego en la cabeza. Llamaron al 911, llegaron las patrullas y yo estaba en San José. Ese juicio también fue sobreseído porque todo era mentira. Toda esta leyenda negra que tanto daño me hace y que sigue repitiendo como una taravilla Jorge Campos, por pánico a que yo diga que él intentó ahorcar a Sandra Brenes 5 veces y que le chocó con la machinche el carro, simplemente es para decirme que en su extraña posición somos de los mismos. ¿Qué va? Yo no he agredido a nadie, yo no he defendido narcos. Bueno, ¿qué pasó con esos juicios? Los perdió Federico Campos. Los Requete perdió, el de Víctor lo perdió, ni siquiera le dieron curso, no se había leído la ley de violencia doméstica, acaso que Víctor es anormal, bueno, no lo sé, o que depende de mí, o que somos pareja, nada, ¡pam! Rechazado. Bueno, la cuarta etapa es del 2015 al 2017. Aquí tenemos que nos topamos en algunos juicios donde acaecieron un par de eventos muy interesantes. Uno es en el Tribunal de Alajuela. Es un caso del cuatrerismo del hurto de ganado, donde es que los diablillos cuando se sueltan del bajo mundo. Jorge Campos, de tono vulgar, irrespetuoso y burlón, se burla del tribunal que está ofrecido dos de sus jueces como testigos en este asunto, pero de una manera insolente. Tan es así que el juez camarero y la jueza presidenta le pegan una raspada que yo nunca más he oído en un tribunal, y él se sigue riendo. Y aquí dice en la lectura del fallo que fue un malentendido al calor del juicio y que pidió disculpas. Bueno, perdón, es tan contradictoria y tan difícil de entender esta sopa de letras rotulada como querella, que por un lado dice que es una cosa propia del debate y por otro lado dice que él se excusó. Si se excusó es que cometió una falta. Pero bueno, allí su contacto con el bajo mundo provoca una situación inaudita. Se enferma la jueza. Se enferma y termina en el hospital. ¿Yo puedo relacionar una cosa con la otra? No, pero qué casualidad. Y entonces, ¿qué logra don Jorge Campos? Se anula el debate. Después vamos de nuevo a otro debate donde aparece una señora candidata a magistrada, precisamente porque a don Jorge le va tan bien hablando mal de mí, que es abogado de diputados. En ese tiempo era abogado de un señor Avendaño en la legislatura anterior, y la señora jueza estaba muy interesada en arreglar votos a su magistratura, que le habían puesto 8 días de jueza del Tribunal Superior sin ninguna carrera, y dictaron un fallo que dice Jorge Campos que él ganó. Claro que lo ganó, absolutamente ilegal. Tan es así que fue anulado por el Tribunal de Apelación de San Ramón. ¿Qué es el efecto de diablillo que provoca Jorge Federico en los casos? Que como hace tanta cosa extraña, la gente se hastía. Negociaron los señores del caso de los karatecas y los señores del robo de ganado dijeron: no, Juan Diego, ya no gastamos más plata en esto es una locura. Lo perdió también, lo perdió, lo anuló. No sé si sigue o no sigue ahí. Pero viene algo muy interesante, y es un caso de un fraude que todavía yo no puedo entender cómo un abogado es capaz de echarse a la bolsa $250,000 de un cliente, no
no devolvérselos porque era un dinero para un remate y después presentar una liquidación de honorarios en una hoja de Excel y la Fiscalía de Fraudes rompe la acusación, pide el sobreseimiento, vamos con una querella y un tribunal donde hay una jueza amiga de Federico Jorge Campos Calderón absuelve. Terrible. Y lo continúa el Tribunal Superior, por supuesto, el Tribunal de Apelaciones. Una cosa que fue tan hábilmente diseñada que ahí sí debo reconocerle, los diablillos de Jorge Campos hicieron el trabajo. Aquí viene un dato que él convierte en difamación o en calumnia, porque al final yo no entiendo de todas las frases que dice cuáles son difamación, cuáles son calumnias. Él dice que el acoso, que cuando le dice a la juez Tuel, no sé cómo se llama, la jueza, le pone el nombre de él y le dice, sos como el vino, en una foto del Facebook de su cumpleaños. ¿Cómo sos como el vino? Nosotros certificamos eso para probar en el juicio que eran amigos y la recusamos. Y ella rechazó la recusación y el tribunal la rechazó. Pero con ese documento que está certificado 2 veces en los autos, lo que nosotros dijimos fue que él estaba piropeando a la jueza. ¿Cómo la va a acosar con esa frase tan cursi de sos como el vino? Diciéndole, aunque estás vieja, estás guapa. Esos son problemas y conjeturas que él tiene en su cabeza. Jamás para insinuar que había acoso. Yo no creo que la jueza Tuel se deje acosar por nadie. Eso fue lo que pasó ahí. Pero curiosamente él cuenta las versiones de los diablillos. Dice que llegó Repretel a ese debate. Lo que no dice es que estábamos en plena campaña política, que yo era candidato, que iba encabezando las encuestas y había que golpearme y descarrilarme con el espectáculo que él hizo. Don Matt Bauer es un señor pequeñito, francés, muy viejito, y Campos Calderón, Federico Jorge, se le animaba para acosarlo cuando veíamos expedientes. En una de esas yo me interpongo entre el señor Bauer y Jorge Campos. Entonces él, la verdad, en ese momento yo no sé qué hizo, si fue la timba, la barriga, la faja o sus genitales los que me restregó entre la cintura y mis glúteos, pero sí me rozó. Es más, la prueba de que sí me rozó es una prueba que se puede hacer físicamente. Miren lo que da mi brazo para atrás, que da 10 centímetros. Y dice que le saqué el aire a 10 centímetros. Yo lo que hice fue correr y por supuesto la jueza tuvo el brinco furibunda. ¿Qué está haciendo el licenciado Campos? Entonces yo le dije, me rozó las nalgas con el pelo. Eso era el acto de provocación que Jorge Campos quería hacer para que saliera el Repretel. Un show. ¿Quién lo propició? Él. Después volvió y pasó haciendo un aleteo ahí, me volvió y hice así. Tampoco fue que pegué un grito. Pero la manera agresiva, odiosa, burlona con la que él actúa es incorregible. Ahí sí se apuntó un triunfo judicial. La quinta etapa es del 2020 al 2021. Pero falta algo de la cuarta etapa. Es el ataque más grave que me ha hecho Jorge Campos Calderón en 20 años. Le paga Liberación Nacional, le pone un prompter, lo maquillan hasta la coronilla detrás de una biblioteca, no sé de quién es, y hace un video que aquí está ofrecido como parte del expediente, mis colegas lo van a ofrecer, donde me da una insultada de 1 minuto, retándome en media campaña para probarme que yo le pegué a mamá. Oiga, en el 2017, cuando él sabía desde diciembre del 2012, cuando yo estaba en el hospital con mis sesiones de radioterapia, que el caso de esa violencia doméstica había sido declarado sin lugar y mi inocencia quedó probada.
y aún así en ese video lo repitió, que él podía probarme, venga a debatir conmigo. O sea, qué ocurrente. ¿Qué perdía Jorge Campos en un debate con él? ¿Qué se creyó? ¿Cuánto le pagó Liberación Nacional? ¿Por qué me insultó de esa manera? En este mismo tribunal, en otra sección, hay un expediente abierto por una querella de este servidor por ese video que sí está certificado y que sigue en las páginas de las redes sociales de Internet. En el 2020 viene el momento importante que amarra todo lo que ha sucedido con esta querella. Tengo un proceso abierto desde el 2019 contra Canal 15 y otros personajes de un programilla que se llama Suave un Toque, donde me dieron otra insultada soberana en la campaña política. Voy a tomar un poquito de agua con su permiso. En esa querella se da una situación muy curiosa y es el 20 de agosto del 2020. Ese día en la audiencia de conciliación en la querella y me representan, creo que era mi colega Jorge Rodríguez y mi colega Raquel Castellón, como apoderados de la parte querellante y actor recibido. No existía ningún interés en conciliar, era un asunto sumamente grave. Allá aparece doña Rosaura Aguilar, García Aguilar García Aguilar, presidiendo esa audiencia, y Jorge Campos es defensor, el único que llega, creo, de una muchacha Claudia, que era la del programa Suave un Toque. Hizo un show diciendo que yo estaba escondido en un carro allá abajo, que ellos no les alcanzaba el poder, que la audiencia no se podía hacer si yo no subía, que me mandaran a traer con la policía, porque yo como querellante tenía que estar ahí. Yo estaba en mi oficina, simplemente estaba un carro de la oficina con uno o dos choferes y pasó Jorge Campos tomándole fotos, pegando gritos, salga Juan Diego, salga. Los choferes lo vieron desquiciados y con él un notario, Roberto Villalobos, siempre a la par. ¿Qué era lo que estaba pasando? Llegó a la sala de juicios Roberto Villalobos, aquí ofrecido como testigo. Es que en ese momento Gracie Calvo tenía una demanda laboral en contra mía por unas sumas chambóticas y yo la había acusado de extorsión, la había querellado. Jorge Federico con Roberto Villalobos se habían puesto de acuerdo para notificarme la demanda laboral si yo iba a ese juicio. Yo no sabía. Además, en una demanda muy grande tenía que notificarme en mi casa. Hasta el allanamiento de mi casa había pedido Gracie Calvo para notificarme. Recuérdese que en el 2020 estamos en plena crisis de pandemia. Yo, por mi edad y por mis condiciones físicas, pues obviamente debo cuidarme lo suficiente. Bueno, qué extraño. ¿Qué tuvo que ver doña Rosaura? ¿Qué pasó con eso? No se hizo. Lo que sí sucedió fue que en cuestión de días se señaló el juicio para noviembre del 2020. Ahí se hubo campo, no hubo que esperar en las agendas y el juicio se hace. Vean qué curioso. Jamás me imaginé yo que doña Rosaura era profesora de la UCR, ella de una varias generaciones detrás de la mía y yo ando siguiendo a los jueces y a los profesores. Cuando empieza el debate aparece un señor que es Eric Gallens, como apoderado de la UCR, y digo, qué raro. Bueno, aparece Jorge Campos como defensor de esta Claudia Campos. Muy bien. Empieza el juicio. Y
la gente del Frente Amplio atacando, volantes, tenían máscaras con mi cara, una pacotilla y pachucos, como 50 aquí en la entrada de los tribunales, gritos, escándalos. Pero lo peor de las comparsas fue cuando Jorge Campos llegó con guardaespaldas con fatiga y se puso a llorar en el juicio, diciendo que se estaba volviendo loco por mi culpa. Y entonces los jueces, los conjueces y la jueza le dijeron que para que se tranquilizara iban a suspender esa sesión desde el viernes hasta el lunes. Un chineo nunca visto. El juicio sigue y vuelve a llorar. Entonces, por supuesto, que cuando yo lo veo llorando, sí, yo digo, esto no puede ser. Y yo dije un par de frases, obviamente al calor de una provocación y de las mentiras de Jorge Campos. Terminé donde el médico con una crisis de azúcar, etcétera, etcétera. Se suspende el juicio, se señala una fecha y mi colega Jorge Rodríguez, que es el apoderado, tiene un esguince terrible en sus músculos de la pierna derecha. Lo incapacitan 4 o 5 días y el juicio se cae y lo anula. Pero ¿cómo reacciona la señora jueza, doña Rosario, y sus conjueces? Con un sobreseimiento atroz. Ahí se apuntó el gane Jorge Campos. ¿Qué pasó con el sobreseimiento? El Tribunal de Apelaciones de este circuito lo anuló de la T de tribunal a la firma del último juez de apelaciones. Del juicio. Lo anuló absolutamente todo, por ilegal, por irrespetuoso. Me iban a mandar en una perrera a medicina legal para hacerme un escándalo. Ese es el placer de Jorge Campos, que a mí me llevan para revisar medicina legal. Yo no sé si los diablillos que hay aquí tienen alguna fiesta planeada conmigo, una mascarada, pero no voy. Simplemente no tengo que ir. A la casa de Jorge Rodríguez me mandan 2 policías y 2 carros de OIJ para ver si estaba fingiendo. Todo está clarísimo en la resolución del Tribunal de Apelaciones. Anulado. Vamos para el juicio. Conociendo al actual señor rector de la UCR, me reúno con él y le digo que yo no tengo ningún interés en seguir la acción civil contra la universidad, que yo voy a desistir y que ellos la acepten, nada más, y así lo hago. ¿Y saben qué pasó con Jorge Campos? Porque se acabó la tajada de la UCR que se repartía con Gandhi, dejó sola a Claudia, se fue. Porque él dijo en ese juicio que lo hacía por servicio social, dejó votado el caso, no hay honorarios, ya me voy. Otro caso que él perdió y se anuló y salió, porque ahora las cosas son diferentes. ¿Por qué cuento esto? ¿Qué relación tiene con esto? Porque qué curioso que la misma jueza, doña Rosaura, se empecinó en no inhibirse de conocer este proceso. Que no, qué curioso, le tocó a ella otro caso en donde aparece Jorge Campos, a quien tratan ella y sus conjueces con una delicadeza insospechada. No me quedó más remedio que plantear una denuncia por prevaricato contra los 3 jueces, y vino una sección que aplicó la ley y lo sacaron de este proceso. Porque con ese tribunal, en este juicio, nos hubiéramos quedado del arranque, ese es un plan viejo, Jorge Campos, sin ninguna prueba. Hoy estoy en manos de un tribunal de justicia, de un tribunal de verdadera justicia, y hará lo que la ley y la justicia digan. Punto. En ese momento, a fines de agosto del 2020, Jorge Campos plantea esta querella. Rapidísima, ¿verdad? Urgía. Esta querella debía estar presentada antes del juicio de Canal 15. Había que golpear a Juan Diego, había que hacerle pasar un mal momento. Pero las cosas se le revirtieron, por eso fue que lloriqueó, porque la otra querella, por lo del video
de las elecciones se la notificaron y se puso a llorar en el tribunal de juicio del caso canadiense. Nos topamos en otro caso que él también perdió, el caso de Marco Cuadra, un caso por, a ver cómo decía él, falso testimonio, que era un perjurio, se le confundió el tipo penal. Entonces, como le estaban debiendo honorarios, dejó al cliente votado y no fue a la audiencia donde fue sobreseído mi cliente Marcos Cuadra. Pero también hubo otra cosa muy interesante, y es que en este momento Jorge Federico Campos, que eso tampoco lo pone en su querella, está como imputado en un caso de extorsión en perjuicio mío en la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial, junto con el notario Jorge Villalobos, Gracie Calvo y otro señor Gómez Quintanilla y no sé qué más, una extorsión vinculada a una demanda laboral ficticia para tratar de llevarnos a una conciliación inaceptable. Bueno, ahí vamos viendo que de todos los casos que don Jorge Federico dice que ha ganado, el único que ha ganado por su gran habilidad como litigante fue el del señor Bauer, con una hojita de Excel, como en el caso del tío Chencho, con unas hojitas sin firmar que producen tantos millones. La sexta etapa son los juicios pendientes, porque mi acérrimo detractor no tiene más. Y él sabe que yo soy un buen negocio para él. Por eso reclamar un 5 de daños y perjuicios es absolutamente al revés. Él más bien gana plata conmigo. ¿Cuáles son estos? Una estafa contra Carlos Serrano y Dunia Ugalde. Ahí él está como defensor de Carlos Serrano, colega y amigo de él, a quien le ha prometido ganarme porque yo pierdo todos los juicios con él. Otra causa en donde él acusa a doña Yari Gómez por administración fraudulenta. Falso, falso, falso. Otra causa por difamación contra doña Yari. Acaba de perder una prejudicialidad. No sabemos si dejó votado o no el caso porque no llegó a la audiencia. Y bueno, para terminar de coronar la persecución, ahora Jorge Federico Campos es el abogado de los hijos del asesino Mar Chávez en un par de casos simulados por un conflicto que hay precisamente en el condominio Vista Real. Señora jueza presidenta, señoras conjuezas, ninguno de los hechos que se me atribuyen o que me atribuye Jorge Campos pueden constituir delito alguno. Todo lo contrario, esto es una maniobra mercantil, una maniobra que utiliza los estrados judiciales con un afán muy interesante. De solo la lectura de la acción civil, ustedes ven que él creyó que yo me asusto y que si me retracté una vez, que lo he dejado para el final, no es porque yo tenga miedo de enfrentar la querella que él haga y todas las que ha querido hacer. No, es porque realmente detrás de todo esto hay un plan. Vea que también presentó otra querella paralela que tiene perdida. Probablemente llegue a notificar hoy o mañana en el primer circuito judicial por Chencho. Es más, para esa querella tengo lista una certificación de la Municipalidad de Cartago sobre la calle Los Chenchos. Me parece que es inconducente en este asunto. La tienen totalmente perdida porque quien le financiaba esas querellas ya no le paga, entonces no las continuó. ¿Qué pasó con la querella de los 225 delitos que él planteó en mi contra en el 2012? Algo atroz, algo espantoso. Allí eran como esto, aquel montón de páginas. Señoras juezas, señora jueza presidenta, habían señalado un mes para ese juicio. Pero que en junio del 2013
Para ese momento yo acabo de pasar lo peor de la secuela de la radioterapia, respiraba por una caña en mi garganta y comía por un PEC en mi estómago. Ir un mes de juicio a oír y oír y oír y oír no sé cuántas páginas de querella y un montón de tiempo y testigos, yo dije, aquí vamos a buscar la vía más barata. Pero ese no fue el motivo. El verdadero motivo fue Sandra Brenes, porque Federico Jorge Campos Calderón la buscó y le dijo que si ella venía a declarar en ese juicio, él iba a llamar a su actual esposo y le iba a contar un montón de falsedades. Sandra estaba aterrorizada. Ojalá no tenga miedo y venga a declarar aquí. ¿Qué me quedaba? Si Sandra no declaraba, no tenía prueba para defender. ¿O será que cuando uno sostiene que él intentó ahorcar a Sandra 15 veces, si no es con excepción de verdad, como él no es un personaje público, eso es contrario a su honor? Por favor, si es cierto, y aquí lo repito, él intentó ahorcar a Sandra 5 veces y la amenazó en el otro juicio, entonces yo me retracté. Pero vean las mañas, le pagué varios millones, falso, $2,000, como los cheques de $2,000, me gusta mucho esa cifra, ahí los tengo. Los cheques de $2,000 que le giraban de las cóncavas con cuenta en la mutual como abono a los 22 millones, ambos son ricos. Entonces es muy interesante ver por qué es que yo me retracto. No porque tuviera que retractarme. Si hubiera estado sano y tranquilo, tal vez me hubiera estado ahí perdiendo el tiempo. Ahora, ¿qué sucedió? Yo pagué la publicación de un cuarto página en La Nación como él me exigió, le dio otro patatús que yo creí que se iba a morir. Resulta que el tribunal dice, publique la retractación en el diario La Nación. Ya qué difícil, ¿verdad? Porque hay mucho periódico en La Nación, él pidió en La Nación, él tiene ahí sus amigos, diablitos. Un cuarto página en la sección A. Bueno, que el texto llene todo el espacio. Y dije yo, ¿cómo hago para que el texto llene todo el espacio? Porque si quedan espacios en blanco, igual tener que volver a pagar un dineral, no me acuerdo cuánto era, $500,000. Entonces la publiqué 7 veces con letras pequeñas para que todo estuviera lleno. Se puso como loco, que no se entendía, que no podía, que tenía que publicarla de nuevo. El tribunal le dijo que se estuviera tranquilo. Yo cumplo, yo actúo de frente, yo digo las cosas como son, pero no me cabe la menor duda que esta querella mal hecha no constituye delito alguno. Agradezco mucho vuestra atención, disculpas, procuré ser muy puntual.